A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos plantean un triángulo rectángulo y nos dan como datos dos de los lados y tenemos que resolver este triángulo. Es decir, tenemos que calcular el lado que nos falta, en este caso el lado A, la hipotenusa, así como los tres ángulos del triángulo. Para calcular el lado que nos falta, que es por donde vamos a comenzar, podemos utilizar una herramienta ya conocida, que es el teorema de Pitágoras. Ya que es un triángulo rectángulo, sabemos que la hipotenusa, es decir, A al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual al uno de los catetos al cuadrado, cateto B al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más C al cuadrado. Utilizando esta fórmula, sabemos que esto es igual a b al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, 25, más c al cuadrado, que es 8 al cuadrado, 64, lo que suma 89. Es decir, a al cuadrado es igual a 89. Para despejar a, como lo tenemos elevado al cuadrado, le hacemos la raíz cuadrada a 89. Con lo que resulta 9,43. Es decir, partiendo de los dos lados que nos dan y utilizando el teorema de Pitágoras, hemos calculado el tercer lado de este triángulo, que es 9,43. Vamos a apuntarlo en la columna de los resultados. 9,43 centímetros. Ahora, a continuación, debemos calcular el valor de los tres ángulos que forman este triángulo. En todos los triángulos rectángulos, por definición, nos vamos a encontrar con un ángulo recto de 90 grados, que es el ángulo que se nos muestra, en este caso es el ángulo A. Por lo que el ángulo A sabemos, sin hacer ningún cálculo, que tiene o que mide 90 grados. A partir de aquí hay que calcular el ángulo B y el ángulo C. Para calcular el ángulo B, y ya que tenemos los datos de los tres lados, es decir, del lado A, del B y del C, para calcular este ángulo podemos utilizar cualquiera de las razones trigonométricas, ya que, como digo, conocemos el valor de los tres lados. Yo voy a usar el seno de B para calcular cuánto vale el ángulo B. El seno de B es igual a su cateto opuesto, que es el lado B, dividido por la hipotenusa, es decir, el lado A. Sabemos que B vale 5 centímetros y que A vale 9,43 centímetros. Como digo, es importante saber que para calcular el ángulo B o el ángulo C no es este el único camino que podemos emplear, es decir, existen otros caminos que también podemos emplear. Podríamos haber escogido, por ejemplo, el coseno de B y hubiera resultado el cateto contiguo, que es C, dividido por la hipotenusa. Pero como digo, yo he escogido este camino. Esta división da 0,52 y para calcular el ángulo B hacemos el arco seno de
0,52. El arcoseno de 0,52 resulta 31,33 grados. Esto quiere decir que el ángulo B tiene una apertura de 31,33 grados. Para terminar, calculamos el último ángulo que nos queda, que es el ángulo C. Para calcular el ángulo C también existen varios caminos que podemos utilizar. El más sencillo en este caso es aquel que se basa en el hecho de que cualquier triángulo, independientemente de que sea o no rectángulo, la suma de sus tres lados siempre será de 180 grados. Esta es una igualdad que se cumple para cualquier triángulo y en este caso pues también. Tenemos que calcular el ángulo C, por lo tanto vamos a despejar el ángulo C, que será igual a 180 grados menos el ángulo B, que es 31,33, menos el ángulo el ángulo A, que es 90 grados. 180 menos 31,33 menos 90 resulta 57,67 grados. Es decir, que el ángulo C tiene una apertura de 57,67 grados. Con esto ya hemos calculado tanto el lado que nos faltaba, el lado A, como los tres ángulos. Y recuerda que todos los ejercicios de trigonometría que se encaminan a la resolución de un triángulo rectángulo no tienen una única manera de solución, sino que cuentan con más de una. Nosotros hemos empezado calculando el lado que nos faltaba. Posteriormente hemos pasado a calcular el seno de B para calcular el ángulo B y finalmente, y utilizando esta igualdad A más B más C igual a 180 grados, hemos calculado el último de los ángulos que nos quedaba, que era el ángulo C. Otro dato importante que debes tener en cuenta a la hora de resolver cualquier problema de trigonometría es el nombre que llevan cada uno de los lados y los ángulos. En nuestro caso hemos utilizado A es este ángulo, B es este ángulo y C es este ángulo. Los lados siempre llevan la letra del ángulo opuesto a él, es decir, el lado A es el lado opuesto al ángulo A, el lado B es el lado opuesto al ángulo B y el lado C es el lado opuesto al ángulo C. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que si nos encontramos con un triángulo en el que la disposición de las letras A, B y C es distinta, cambia todos los datos a la hora de resolver el triángulo.